Los cimientos olvidados. Nunca imaginé que el silencio pudiera pesar tanto. Llegué al pueblo fantasma cuando el sol estaba ya cansado, cuando sus últimos rayos se despedían con un suspiro rojizo, como si temieran adentrarse en lo que yo estaba a punto de enfrentar. La hacienda, o lo que quedaba de ella, era un esqueleto abandonado, un vestigio de tiempos que nunca volvieron pero que se negaban a morir del todo. El polvo flotaba en el aire, suspendido en motas que brillaban como pequeños fantasmas bajo la luz moribunda. Cada paso que daba sobre el suelo seco levantaba nubes diminutas que danzaban ante mis ojos, como si aquel polvo tuviera vida propia, como si bailara una coreografía macabra que solo los muertos conocían. Las paredes derruidas, ennegrecidas por el tiempo y la humedad, se alzaban como gigantes dormidos, sus sombras proyectándose en formas grotescas y cambiantes. Las ventanas, sin cristales, parecían bocas vacías que susurraban sin emitir sonido, invitando a mirar dentro de sus entrañas siniestras. Por momentos, sentía que la oscuridad que se deslizaba por esos pasillos era más densa que la propia ausencia de luz, era una presencia que me observaba, que me estudiaba con ojos invisibles. El aire olía a tierra seca, a madera podrida, a recuerdos olvidados y a una melancolía que podía cortar la piel. Intenté avanzar, pero el encierro me golpeó primero en la mente. Las paredes, aunque destruidas, parecían cerrarse lentamente, acorralándome en un espacio donde el tiempo se había detenido y donde el polvo bailaba para mantenerme prisionero. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un susurro suave, casi imperceptible, como el roce de un vestido viejo rozando el suelo. No era el viento, no era ningún animal. Era una voz humana, quebrada y distante, que parecía venir de las entrañas mismas de la hacienda. Era un murmullo que no tenía cuerpo, que me llamaba por mi nombre y me prometía un secreto que no debía conocer. Mi corazón se aceleró y el miedo me envolvió con su abrazo frío y familiar. Caminé sin voluntad, guiado por ese eco intangible que me susurraba a través del polvo y la penumbra. Cada paso hacía que el polvo danzara a mi alrededor, como un rito ancestral que yo había interrumpido. Sentía que las sombras se movían a mis espaldas, que los cimientos olvidados se estremecían bajo mis pies, como si respondieran a una música invisible y siniestra. El encierro era total. No solo físico, sino mental. La hacienda parecía un laberinto donde cada esquina escondía un recuerdo, cada puerta un grito contenido, y cada habitación un cuerpo ausente que esperaba ser descubierto o reclamado. La oscuridad no era ausencia sino un velo que cubría lo que el sol había quemado, las historias enterradas bajo el polvo y el tiempo. Y mientras avanzaba, la voz sin cuerpo crecía, se transformaba en un coro de lamentos, de susurros entrecortados, de promesas olvidadas que flotaban en el aire seco y pesado. Era como si el pueblo fantasma me invitara a un baile macabro, un ritual donde el polvo era el protagonista y yo, sin querer, me había convertido en su partenaire. La noche estaba por caer, y con ella, el verdadero espectáculo comenzaría. Porque en esos cimientos olvidados, el polvo no solo baila, sino que susurra, recuerda, reclama. La noche cayó sobre la hacienda como un velo demasiado pesado, casi sólido, tan denso que mi propia respiración parecía golpearse contra la oscuridad antes de volver a entrar en mis pulmones. El polvo seguía suspendido en el aire, pero ahora se movía de otra manera, ya no danzaba, sino que temblaba, como si temiera algo que yo aún no podía ver. Algo que se aproximaba, lento, seguro, inevitable. Me quedé quieto frente al corredor central, ese que se abría como una garganta infinita hacia lo más profundo de la hacienda. Allí, donde el sol jamás volvía y donde las sombras parecían haber aprendido a caminar solas. Fue entonces cuando escuché el primer paso. No mío. No humano. No de este tiempo. Un golpe seco, muy suave pero con un peso imposible, como si un pie hundiera la tierra con un peso mayor al de cualquier criatura viva.
Un solo paso, y luego otro, más atrás, más hondo. Sentí que algo caminaba bajo el suelo, o entre las paredes, o detrás de una de esas puertas que se mantenían abiertas en un ángulo inquietante, como si alguien las hubiera dejado así a propósito para observar desde la oscuridad. Tragué saliva. Mi boca sabía a polvo, a miedo, a encierro. Recordé lo que me habían dicho en el camino: ahí, donde el polvo no se posa nunca, es porque alguien lo sigue moviendo. En ese instante entendí lo que querían decir. Porque el suelo frente a mí comenzaba a despejarse, como si unos pasos invisibles estuvieran abriéndose camino entre las partículas suspendidas, dejando una estela limpia que avanzaba hacia mí. El eco del paso ausente se volvió más insistente, más claro, más humano. Pero no podía venir de un cuerpo, era imposible que alguien caminara ahí abajo. La hacienda tenía sótanos, sí, pero estaban tapiados desde hacía décadas. Y aún así, los pasos subían. Estaban subiendo. No pensé. No pude. El instinto tomó el control y retrocedí apenas un poco, pero la hacienda reaccionó a mi movimiento. Un portón detrás de mí se cerró con un golpe tan violento que el polvo cayó como lluvia fina desde las vigas. Intenté abrirlo, pero no se dio. No era madera vieja, era una mano invisible sujetándola, cerrándome el único camino por el que podía haber escapado. La voz sin cuerpo regresó, pero ahora no era un susurro suave, era un murmullo rasposo, quebrado, como si alguien intentara hablar después de cientos de años sin pronunciar una palabra. La escuché claramente en mi oído izquierdo, muy cerca, demasiado cerca, como si mi sombra me hubiera empezado a hablar. No te muevas. El aliento frío recorrió mi cuello. Sentí el escalofrío clavarse como un diente helado en la columna. No me atreví a girar. No quería ver si esa voz tenía o no tenía un rostro. Pero mis ojos, traicioneros, miraron hacia el suelo, y fue peor. El polvo se apartó de mis pies. Como si algo estuviera oliéndome, probándome. Y entonces, los pasos se detuvieron justo frente a mí. No vi a nadie. Nada. Solo la tierra pulsante bajo mis botas, como un corazón enterrado que latía para avisar que no estaba solo. Un ruido sordo, como dedos golpeando la madera, comenzó a repetirse a mi alrededor. Se escuchaba desde las paredes, desde el techo, desde el suelo. Eran golpes lentos, metódicos, que a ratos se convertían en rasguños largos, desesperados, como si alguien desde dentro de la pared intentara salir o entrar. La hacienda respiraba. La oscuridad vibraba. Y el polvo se agolpaba en torno a mí, como si quisiera cubrirme, envolverme, reclamarme. Comprendí entonces que no estaba en un pueblo fantasma. Estaba en un pueblo que había aprendido a vivir sin cuerpos. Un pueblo cuyos habitantes se habían vuelto pasos, ecos, polvo y memoria. Quise correr. Pero los pasos invisibles se adelantaron. Se movieron a mi alrededor, marcando un círculo perfecto que me encerró, que me acorraló, que me obligó a quedarme quieto mientras la voz volvía a hablar. Los que se quedan, bailan eternamente sobre lo que recuerdan. Mi corazón golpeó tan fuerte que pensé que las paredes responderían, que los muertos se despertarían. Pero entonces, algo más ocurrió. Los pasos comenzaron a imitar los míos. El eco del paso ausente estaba aprendiendo a caminar como yo. Aprendiendo mi ritmo. Aprendiendo mi miedo. Y supe, sin entender cómo, que cuando terminara de aprenderlo, caminaría usando mi sombra. Y que yo no volvería a caminar con mi propio cuerpo. No sé en qué momento entendí que la oscuridad de la hacienda no era una ausencia de luz, sino un organismo antiguo, expectante, casi paciente. Había dejado de actuar como un simple vacío, tenía ritmo, pulsación,
una cadencia similar al murmullo que genera un pecho cuando retiene un llanto demasiado tiempo. Avancé con la lámpara temblando en mi mano y algo, no un sonido, sino una intención, empezó a replicar el eco de mis pasos con un retraso casi imperceptible, como si la casa quisiera imitarme, estudiar la forma en que mi miedo se manifestaba. Cada vez que inhalaba, sentía como el polvo se elevaba apenas lo suficiente para rozar mis párpados, como si la hacienda buscara medir la fragilidad de mis reflejos. Las paredes exhalaban un olor a tierra fermentada por siglos de silencio, y en medio de esa densidad, una voz apareció, no frente a mí, no detrás de mí, sino dentro del eco mismo. Una voz sin cuerpo. Un rezo sin boca. Un ritmo que no pertenecía a un humano, aunque usaba palabras humanas, rotas y torcidas por el tiempo. No me recuerdes, si recuerdas, vuelvo, si vuelvo, te llevo. Lo primero que pensé fue que tal vez el eco había encontrado una forma de aprender el miedo que dejaba escapar con mi respiración acelerada. Tal vez la casa estaba usando ese miedo como un idioma, un dialecto que yo no sabía que estaba hablando, pero que ella entendía con precisión. Me apoyé contra una columna para no caer, mi rodilla temblaba, pero no por agotamiento. Era una agitación interna, como si el suelo bajo mis pies comenzara a registrar mi presencia del mismo modo que un cuerpo registra el peso de un depredador escondido. La luz de la lámpara comenzó a fallar y cada parpadeo iluminaba las paredes en lapsos fragmentados. En uno de esos destellos, reconocí algo que preferiría no haber visto. Sobre la pared, las sombras no seguían mi figura. No se movían al ritmo de mi brazo, ni al temblor de mis dedos. Tenían un movimiento independiente, casi consciente. Una sombra, demasiado delgada, demasiado alargada, parecía inclinar la cabeza, observándome con un gesto casi analítico. No tenía rostro, pero sí un punto donde debería haber un rostro, un vacío más oscuro que la oscuridad, un hueco que tragaba incluso el borde amarillento de mi luz. Cuando la lámpara volvió a encender con fuerza, la sombra se deslizó hacia el suelo y desapareció, pero no me abandonó. Lo supe porque el eco cambió. Ya no repetía mis pasos, sino los pasos de algo más, acercándose desde una dirección que no reconocía como parte de la arquitectura. Era como si la hacienda hubiera doblado sus pasillos, creando corredores que no existían hace un minuto, prolongando su propio cuerpo para que ese algo pudiera alcanzarme. Me obligué a avanzar, pero cada paso parecía despertar un nuevo rezo en la penumbra. Si escuchas, reclamas, si reclamas, lo abres, si lo abres, no regresa, nadie. El rezo se repetía como un mantra que no buscaba protección, sino advertencia. Pero lo más extraño era que la voz modulaba su tono, como si estuviera aprendiendo lo que más me inquietaba. Cuando intenté ignorarlo, comenzó a adoptar un ritmo casi idéntico al de mi respiración. Cuando traté de contener el aire, la voz se hizo más suave, más cercana. Y cuando finalmente exhalé, sentí el soplo caliente de algo que no estaba vivo deslizarse sobre la nuca. Me giré, nada. Pero el polvo levantado detrás de mí dibujaba un contorno. Alto. Delgadísimo. Torcido como un cuerpo que nunca aprendió del todo cómo usar sus propias articulaciones. Ese contorno permaneció suspendido, como si la tierra misma quisiera revelarme la forma de aquello que me seguía. Ya casi recuerdas, ya casi me nombras, dijo la voz. Y allí lo entendí, la hacienda no intentaba asustarme. Intentaba que recordara. No sabía qué, ni por qué, ni de quién, pero sí comprendí que el miedo era el método, la herramienta con la que estaba desenterrando algo que yo había sepultado muy adentro de mí. El pasillo terminó en un arco colapsado y bajo él, una habitación que no debería existir. No tenía puertas ni ventanas. Solo un suelo cubierto de ceniza. Cuando di el primer paso, la ceniza se levantó como si estuviera viva,
formando líneas, símbolos, palabras que reconocí sin comprender por qué, mi nombre, mi fecha, mi voz entrelazada con otras voces. Como si mi historia hubiera sido grabada mucho antes de que yo naciera. La voz habló por última vez, pero esta vez estaba justo al lado de mi oído. Ya ves, tú también perteneces a este lugar. Siempre has sido una ausencia esperando ser recordada, y entonces el polvo comenzó a bailar. No por el viento, no por movimiento humano, sino porque algo bajo mis pies despertó. Algo que conocía mi miedo mejor que yo mismo. Nunca supe en qué momento dejé de caminar y empecé a ser arrastrado. Quizá fue cuando el polvo se levantó a mi alrededor como si respirara por su cuenta, o cuando la tierra bajo mis pies dejó de ser firme y comenzó a latir, pulsando con un ritmo que no era humano. Todo en aquel pueblo fantasma, las calles sin nombres, las casas de ventanas vacías, las paredes que se descascaraban como piel muerta, empezó a inclinarse hacia mí, como si la realidad hubiera decidido doblarse para olerme, probarme, reconocerme. Y fue entonces cuando escuché esa voz. No venía de arriba ni de abajo. No venía del viento. No venía de la memoria. Venía de mí, pero no era mía. Has vuelto, aunque nunca supiste que te fuiste. Me quedé inmóvil. La oscuridad ya no era ausencia de luz, era presencia de algo más. Algo que se movía entre las capas del polvo, algo que se formaba y deformaba detrás de las paredes, algo que rozaba las columnas derrumbadas con dedos que no existían. El pueblo entero parecía un organismo en agonía, recordando su propia muerte y obligándome a oírla. Volví a caminar o a intentarlo. Cada paso era un crujido profundo, como si mis huesos estuvieran siendo leídos por el suelo. Y el suelo entendía. El suelo reconocía. Porque ninguna tierra olvida. Y menos esta. Seguí avanzando por un pasillo entre ruinas que no sabía que existía. El polvo se arremolinó a mi alrededor como si quisiera bailar, como si quisiera formar figuras humanas. Sombras que caminaban sin peso. Rostros sin rasgos. Brazos que intentaban tocar mi piel, no para dañarme, sino para recordarme. Sentí como la memoria del pueblo me cubría, capa por capa, hasta que ya no podía distinguir si el miedo venía de mí o si me lo estaban imponiendo como una prenda, una herencia, un destino. Tú ya estuviste aquí, susurró la voz, ahora más cerca. Y nadie vuelve sin dejar algo a cambio. Quise preguntar qué debía dejar, pero el aire se espesó, el polvo subió como una ola y se tragó mis palabras. No sé si en verdad hablé o si solo imaginé que lo hacía. Mis pensamientos empezaron a sonar como voces ajenas, como rezos antiguos repetidos por bocas sin cuerpo. Fue entonces cuando lo vi. En la plaza principal, donde antes debió haber una fuente, el suelo estaba hundido en un círculo perfecto. Como una boca abierta. Como un ojo que había esperado demasiado tiempo para volver a mirar. Me acerqué sin querer, o quizá fue la tierra la que me acercó, jalándome con una fuerza que no dolía, pero que era imposible de contradecir. Y dentro del hundimiento, muy profundo, brillaba algo, un resplandor tenue, casi líquido, como si la memoria de todos los que caminaron aquí antes estuviera hirviendo bajo la superficie. El resplandor se movió. Y me habló. Antes de que existieras, alguien caminó con tu nombre. Y la tierra lo recuerda todo. Lo bueno. Lo roto. Lo que se fue caminando. Lo que se quedó enterrado. Me incliné sin decidirlo. El brillo subió. El polvo danzó. Y en ese instante, lo supe, el pueblo entero no estaba vacío. Solo estaba esperando que yo recordara lo que le debía. La luz formó siluetas humanas. Después rostros. Después ojos.
Después bocas que murmuraban mi nombre de miles de maneras distintas, como si cada una hubiera sido enterrada en un rincón diferente de esta tierra vieja. Intenté retroceder. No pude. El piso se aferró a mis pies como si fueran raíces. Mis piernas comenzaron a hundirse en la tierra. No dolía, pero pesaba. Era la gravedad de una historia que no sabía que era mía. No temas, dijo la voz. Lo que tomamos no lo perdemos. Lo transformamos. Y tú fuiste nuestro desde antes de que supieras caminar. Mis rodillas tocaron el polvo. Mis manos también. Y la tierra respiró debajo de mí. Sentí como algo se deslizaba bajo la piel de mis brazos, como si dedos invisibles marcaran un mapa que no conocía, un mapa que siempre estuvo ahí, esperando ser activado. Las voces se hicieron más claras. Ya no susurraban, entonaban. Un rezo antiguo. Un rezo que conocía mi nombre. Descubrí que no quería escapar. No porque hubiera perdido el miedo, sino porque la tierra me lo devolvía convertido en un lenguaje que comprendía. Si había venido a buscar una historia, ahora entendía, yo era la historia. La última pieza. El polvo que faltaba para completar el rostro del pueblo. Y mientras mis brazos se hundían hasta el codo y la tierra me estrechaba como una madre que no piensa soltar, supe que no moriría aquí. Porque esto no era muerte. Era pertenencia. La tierra, por fin, me habló con una sola voz, unificada, enorme, inevitable, ahora recuerda. Y deja que yo también recuerde a través de ti. Y allí, entre el polvo que bailaba, comprendí, no hay pueblo fantasma. No hay hacienda abandonada. No hay ruina sin alma. Solo hay tierra esperando que uno de nosotros vuelva para poder seguir contando la historia. Y así termina este caminar por los cimientos olvidados, donde el polvo baila con nombres que ya no tienen cuerpo y donde la noche aprende a rezar a través de tus huesos. Si algún día sientes que el suelo vibra bajo tus pasos, no corras. Es la memoria llamándote. Es la sombra que dejaste sin darte cuenta. Es la tierra, buscando que alguien vuelva a recordarla. Porque mientras tú escuches, mientras sigas caminando, Chamán seguirá contando lo que el mundo quiso enterrar. Si esta historia dejó un eco dentro de ti, suscríbete a Chamán. Deja tu comentario. Comparte este relato. Y permite que otros también escuchen lo que la tierra quiere recordar.